Aparte de la previsión general, este año hará al final de cada signo 2 predicciones más. La primera para el trabajo, y la segunda para el amor. Géminis. Anual 2021. En este año dedicas tiempo a tareas e intereses que no están relacionados con lo que haces habitualmente o tu profesión principal, y realmente te irá bien. Aunque sí que se te ve como teniendo que trabajar en soledad. La ayuda parte de tu ser interno, de lo que tú conoces y sabes por experiencia. No puedes movilizar nada desde la distancia. También podrás estar trabajando en ti mismo y misma, haciendo introspección, alejándote de lo externo. Se colará alguna que otra duda. Luchas mentalmente por diferencias de opinión y manera de ver las cosas. Es debido a una empresa estatal o que tiene bastante poder. En actividades o estudios, es por el logro de estatus y capacitación. En definitiva, el mejoramiento de rango. Pero de todas formas, lo que tenga que ver con ello llega a término y a un cambio que será para mejor. ¿Tú crees que vas a relacionarte con algún grupo de gentes o con labores que tienen que ver con aquellos que se sienten amenazados, encerrados y muy agobiados? Para muchos debido a que ellos mismos atraen esa negatividad. Y que eso llevará a que uno pueda cumplir lo que más desea. Para que lo que tú quieres suceda, has de retomar lo que ya conocías en el pasado en ese ir de un lugar a otro, y reunir de aquí y de allá lo que necesitas. Si hablamos de amistades, es volver a reactivar relaciones o esa actividad que te permitía contactos en diferentes zonas o de distintas gentes, porque realmente lo que tú les llevas, y tu propia persona, son muy bien recibidas. En la primer semestre aprovechas momentos de descanso para hacer más cosas de las que estaban previstas, y te encontrarás con un pequeño escollo que no permite que todo vaya tal cual pensabas, pero lo solucionarás. Algunos se estarán sobrecargando de trabajo o gastos debido a que es necesaria una recuperación. Esto puede ser porque se hayan relajado anteriormente, por unas vacaciones, días libres, o por alguna enfermedad. Contactarás con alguna empresa que maneja mucho dinero mediante la cual puedes obtener importes o liquidaciones que tienes a tu favor. Eso serviría para salir del paso o dificultad anterior. Para muchos de vosotros se refiere a una entidad bancaria. Emocionalmente se pretende ganarse a las gentes o a alguien en particular, agasajando, regalando, y semejantes. En general tendrás que decidirte entre dos opciones que se van a presentar, pero cualquiera de ellas es posible, y no tiene fallo. En el segundo semestre, ya hablamos de palabras mayores. La cosa no podía ir mejor. Dice que iniciarás un proyecto que te llevan a un compromiso o contrato que será muy favorecedor. Tendrás todo el material y conocimiento que se precisa para que salga perfecto. Utilizarás la intuición, la fantasía y creatividad para llevar adelante ese plan. Hay un caso muy específico en el que habla de alguien que puede estar pasando un momento depresivo y que deberá ser paciente. Necesita que se le hable, y se le calme para que no se haga daño a sí mismo, ya que se le cruzará por la mente una idea de repente, y no piensa en las consecuencias. Pero en general hay una actuación muy impulsiva y luchadora para conseguir lo que se quiere. Tú trabajarás con aquello que no tiene una realidad tangible y el inconsciente. Necesitarás hacer uso de la calma. Tu poder está en el control y la contención. Sobre todo referido a cualquier tipo de adicciones. En actividades, son cuestiones sobre las que se trabajan para ayudar a quien las padece, o te lo solicita. Por la cabeza, estarán pasando un montón de fantasías, ideales, y cosas que a uno le gustaría hacer o poseer. Lectura extra sobre el trabajo y otra para el amor y visto con otra simbología. Esto puede dar un resultado diferente a lo predicho anteriormente. Vamos allá. Trabajo. Has logrado un buen nivel.
unos con la ayuda de una empresa de prestigio y otros porque han estudiado y trabajado, cosa que aportó experiencia para alcanzar una buena categoría. Para muchos con empresas o temas de tipo legal y administrativo. Quizás haya ciertas dificultades porque no administres bien tu economía o recursos. Y algunos no se sienten capaces para llevar adelante alguna labor o no creen en sí mismos tanto como debieran. Pero definitivamente alcanzarás acuerdos. Eso supone contratos y clientes que resultan muy favorables. Por lo que habrá un nuevo proyecto que deberás desenvolver. Para algunos ya era una idea que tenía en mente o estaba gestionando, pero que no se había puesto en práctica. El caso es que será exitoso. Amor. Es muy curioso, pero a vosotros se os señala casi en su totalidad con la simbología que para los Tauro. Así, para muchos de vosotros vuestra pareja o futuro acompañante será de ese signo. Igualmente se han revivido viejos amores o amistades que os han ilusionado. Aunque en principio no había un objetivo prefijado, con el tiempo se convierte en un matrimonio. Las cosas irán muy bien. Solo debes ser un poco paciente y no dejarte llevar por arranques de furia para que todavía vaya mucho mejor. Los que no estén casados o lo hagan en este año, no se quedarán solos. Aquí habla de llegar a un compromiso que será muy feliz. La compañía de alguien de carácter abierto, cálido, y que suele decir la verdad. Al menos tal como la ve y de forma sana y directa.